Argentina muy fuerte. Buenos días y felicidades. La elección del nuevo presidente de ese país. Contundente triunfo de Javier Milei. Será el próximo presidente de Argentina. El candidato de la Libertad Avanza superó a Sergio Massa en el balotaje por casi 12 puntos. Fue determinante el respaldo que recibió en el interior del país. Ahora se inicia un proceso de transición política y económica en medio de un contexto delicado. Vamos a escuchar un informe de inmediato de nuestros colegas sobre lo que realmente ocurrió en esta última jornada electoral en la Argentina, y tenemos un panel de lujo para analizar todo lo que ha pasado, así que adelante con la información desde la redacción. Quiero presentar al presidente electo Javier Milei. Festejos de los seguidores de Javier Milei en Argentina. El economista libertario ganó las elecciones presidenciales con un 55% de los votos, frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. La elección registró una alta participación del 76% del padrón de los cerca de 36 millones de votantes. Este contundente triunfo abre la incertidumbre en este país sumido en su peor crisis económica en 2 décadas. Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Con una inflación anualizada de 143% y un 40% de la población viviendo en la pobreza, los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio y el discurso en contra de la clase política de Milei. El ahora presidente electo de 53 años propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central para terminar con la inflación y la emisión monetaria. Sin embargo, su partido La Libertad Avanza solamente cuenta con 7 de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados. ¡Viva la libertad, carajo! Esas ideas se basan en 3 premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Miles de personas se desplazaron del comando de campaña hacia el obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milei, quien también agradeció el apoyo de la coalición derechista Juntos por el Cambio, que quedó en tercer lugar de la primera vuelta, pero respaldó su candidatura de cara al balotaje. Las últimas políticas de economía nos han llevado a esta situación. Hoy más de la mitad de la población ha votado por una opción distinta. Ojalá cambie mucho, y realmente yo formo parte del partido de Javier. Y realmente para mí yo le deseo lo mejor, y ojalá cambie y no tengamos la inestabilidad económica que tenemos. La euforia contrastaba con la tristeza de los militantes peronistas, que denuncian las posturas radicales de Milei, quien niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura. Estima que la cifra real es menos de la tercera parte. Y por supuesto, por el impacto que tiene esto, tenemos un foro especial de invitados de lujo, ciertamente desde la Argentina. En vivo a esta hora tenemos en línea ya con nosotros al señor Juan Delgado, politólogo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, actualmente maestrando en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, además asesor en el Senado de la Nación. Señor Juan Delgado, gracias por acompañarnos en vivo desde Buenos Aires a esta hora. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando bien. Perfectamente se le escucha. Invitamos igualmente al señor Pablo Roma, licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata, actualmente docente de la carrera de Sociología y director de Circuitos Consultora. Muy buenos días, señor Pablo Roma, desde Buenos Aires. Buenos días, Walter. Muy bien, y para nosotros es un placer igualmente recibir a Alberto Medina Méndez, consultor político y director de la Fundación del Club de la Libertad. Gracias, Alberto, por estar con nosotros en vivo a través de América Radio, de costa a costa en toda la nación americana para el mercado hispano. Un gusto por el contacto y un placer escucharlo.
Bueno, partiendo de lo que ocurrió, quisiera la reacción de ustedes. ¿Era esperado? ¿Qué creen que pasó? Porque ciertamente se hablaba de una diferencia de 2-3 puntos porcentuales, sin embargo, casi 12 puntos porcentuales en la diferencia entre Milei y el candidato del peronismo, Massa. Vamos a comenzar con el señor Juan Delgado. Bueno, en principio, para dar respuesta a eso, creo que es importante observar lo que pasó en las elecciones generales, ¿no? Donde los votos de Juntos por el Cambio, prácticamente en su mayoría, digamos, de la coalición del expresidente Mauricio Macri, encabezada en este caso por Patricia Bullrich, fueron casi en su totalidad para Javier Milei, con algunos votos en principio, digamos, que podrían haber provenido por las provincias de una de las fuerzas provinciales, en el caso de Córdoba, una provincia bastante grande del país, y digamos, esa cantidad fue la suficiente para crecer y superar los 14 millones de votos, en lo que sin duda fue algo poco esperado, pero en una campaña que se venía marcando, digamos, por una resistencia del oficialismo a la situación económica, que finalmente parece que no fue suficiente, digamos, todo lo que se hizo en la campaña para poder sobrellevar la dura situación económica que se ha vivido principalmente en el último año en nuestro país. Señor Juan Delgado utiliza la frase poco esperado y que no fue suficiente económicamente cuando las estadísticas, por ejemplo, hablan de y quisiera igualmente la intervención de Pablo Roma o de Alberto Medina Méndez, cuando la situación económica en la Argentina, bajo el actual gobierno que representaba Massa, no era lo suficiente, poco esperado, sin embargo, a nivel popular ganó abiertamente la cantidad de votos, ¿no? Y yo creo que bueno, la situación económica pesó mucho, la inflación fundamentalmente y la inseguridad eran dos temas centrales para la ciudadanía, y coincide con lo que decían recién respecto de que el votante de Patricia Bullrich y también de Juan Schiaretti, que había participado en las elecciones generales siendo el gobernador de Córdoba, bueno, esos votantes se desplazaron mayoritariamente a Javier Milei. Creo que la idea del cambio y la necesidad de un cambio de gobierno terminó pesando y fue muy importante, porque el crecimiento de Javier Milei fue muy grande en relación al de Sergio Massa, con dos proyectos muy distintos, y creo que fue muy importante, no solamente en términos electorales, sino también en términos de la distribución geográfica. Javier Milei ganó en casi todas las provincias, menos en 3, y en la provincia de Buenos Aires hizo una excelente elección, ganando en casi todos los distritos, menos en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más populoso, donde el peronismo tiene una ascendencia muy grande. Yo creo que también el dato es no solamente la diferencia en términos electorales, sino también de la distribución geográfica del voto, donde en algunos lugares hay una diferencia muy importante. En opinión de muchos expertos, se trata de una paliza histórica, la de Javier Milei al kirchnerismo. Dicen, según los propios resultados, ganó con el 56% de los votos, imponiéndose, como usted decía, en 21 provincias, y fue el presidente más votado hasta el momento en la historia del país. ¿Cómo ve eso? Y quiero tener la reacción, por supuesto, de Alberto Medina Méndez a esta hora desde Buenos Aires también. Bueno, creo que el resultado es esperado en términos de ganador, de los ganadores, el jugador de este proceso electoral, algunos con un porcentaje más exiguo, otros con un número diferente. Lo cierto es que, si uno lo mira en términos contextuales, respecto a la elección general del 22 de octubre, había una vocación de cambio en los argentinos que tenía que ser de alguna manera. Creo que ese resultado encaja bastante con esa percepción de que había que dar vuelta a la página, que tiene mucho que ver, por supuesto, el factor económico. Un país con 140% de inflación, pensar que un oficialismo puede sostenerse dentro del poder con una especie de renovación del crédito político hubiera sido seguramente un disparate en términos internacionales. No hay antecedentes de gobiernos que sostienen mal la economía, que consigan un triunfo en una circunstancia como esta. Claro, Javier Milei era un candidato muy controversial, eso probablemente haya impedido que la diferencia sea aún mucho mayor, y ahora se abre un panorama distinto, ¿no? Se abre un escenario político que se va a reconfigurar. Creo que todo lo que conocemos hasta acá en la República Argentina en materia política hay que
borrar y empezar de nuevo, porque claramente las fuerzas políticas se van a realinear, los dirigentes políticos provinciales también van a entrar en un nuevo esquema y veremos cómo desenlaza esos 10 de diciembre, momento en el cual no solamente asume Javier Milei como presidente, sino también el Congreso de la Nación, el Senado y la Cámara de Diputados tendrán que elegir sus autoridades y ese realmente va a ser un gesto político que vamos a tener que mirar con mucho detenimiento para entender cómo sigue la política en Argentina. Yo les propongo algo y voy a lanzar una pregunta para los tres, concretamente, y tiene que ver con los primeros anuncios que ha hecho ya Javier Milei sobre cambios que plantea hacer, no solo la dolarización del país, también por supuesto, desde el punto de vista político, nombramientos de importancia. Ya ha hablado del ministro de Justicia, ha hablado también de la privatización de algunas de las grandes empresas que tiene el país, la Radio Nacional, la compañía Telam, otras instituciones que hoy dependen del gobierno central, y él ha hablado de privatización de esas grandes empresas. ¿Qué connotación? Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.